en la materia, y ya está con nosotros el doctor Edwin Bustamante Montal. Él es un abogado reconocido, abogado penalista, con casos emblemáticos que ha llevado, donde justamente ha habido en la figura de la acción premiada, doctor, ¿verdad? Buenos ¿Qué tal? Buenos días, días. Yuri, buenos días a todos tus seguidores. Gracias por tus inmerecidas palabras, pero efectivamente del 100% de casos llamados de alta notoriedad, hemos participado en un 99%. Y sí, efectivamente, muchos de estos casos inician con la recolección de información a través de estas fuentes humanas cuestionadas por el interés que persiguen al emitir información, al otorgar información, al entregar información. Eso es lo cuestionable de esta figura, pero que sí es bien manejada, sí es eficaz y eficiente en la persecución y prevención del delito. Sin embargo, voy a tomar tus palabras para así pues llamar la atención que esta institución, históricamente hablando, socialmente hablando, legislativamente hablando, tiene ya un origen, incluso que se remonta a los años 90 en el Perú, en la época del terrorismo. Ahí se aplicó esta figura. Luego ha sido ya modificada, mejorada legislativamente hasta tener una ley con nombre propio y fijada también para el caso específico del crimen organizado. Entonces, esta especialidad con la que se deben manejar estos términos, sí, efectivamente, el señor alcalde Mario Colbe Reina, que es abogado, pero su especialidad es, siempre lo he conocido en el ámbito administrativo, laboral, es un abogado de alto perfil, especialista en materia distinta a la penal. Y claro, la responsabilidad de sus afirmaciones efectivamente recaerían en sus asesores o las personas que lo acompañan o el equipo técnico. Entiendo debe tener un equipo técnico de especialistas en materia penal, política criminal y procesal penal, o por lo menos solicitar opinión cualificada antes de emitir algún tipo de afirmación que en este caso no es completamente verdad, es una verdad a medias, ya que la colaboración eficaz o delación premiada, que es un término, es un juego de palabras, son tecnicismos que en el fondo es lo mismo dar premio a un soplón, a un chismoso, digámoslo así, a una persona que da información, pero una información privilegiada por la vinculación que tiene con la organización criminal o con el delito. En consecuencia, la figura de la delación premiada o colaboración eficaz sí existe, como lo ha dicho el señor alcalde. Sin embargo, no es nueva. No es nueva, se viene trabajando ya con esta figura hace buen tiempo en el Perú, desde el año 90, e internacionalmente esto sirvió mucho para darle lucha, pelea a las mafias italianas, la Cosa Nostra, en Estados Unidos, también en la lucha contra la criminal organizada. Es decir, es una figura, una institución jurídica que ha sido incorporada a nuestra legislación nacional, que tiene una regulación específica y novedosa, y que hoy en día, déjeme decirle también, Yuri, está pervertida, está mal utilizada. Por ejemplo, vemos Sí, cómo es que claro. algunos abogados en Lima, con bombos y platillos, anuncian que sus clientes van a ser colaboradores. El caso Karenín López, por ejemplo, que hasta la fecha Exactamente. fue simplemente digo yo, una estrategia que a la fecha no ha dado resultados. Nombre de abogado no voy a decir, pero si asociamos Karenín López con su abogado que lo anunció con bombos y platillos, me lleva a la conclusión, a la convicción, a la íntima opinión de que también se ha pervertido en algunos casos. Yo particularmente no comulgo con este tipo de procedimientos de regular, de asesorar a personas que den Mm. información. No, particularmente no lo hago, porque es peligroso y a veces se instrumentaliza con fines distintos al de obtener justicia o colaborar con la justicia.
Doctor, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero me gustaría profundizar un poco más en el tema de la colaboración eficaz o la delación premiada que ha propuesto el alcalde de Trujillo, pero que ya existe y ya se viene utilizando hace bastante tiempo. Eso está establecido en la ley, doctor, tengo entendido, en el propio Código Procesal Penal y ya se ha aplicado, como usted lo ha bien señalado, acá en Trujillo, ¿verdad? Sí, y hay una regulación específica para los delitos de crimen organizado, la 30.077, la ley de crimen organizado. Entonces no es una figura nueva. De repente en la utilización de los términos, quizás el alcalde lo han confundido o ha malentendido, pero por ejemplo, delación premiada se usa mucho en Brasil. A Claro. partir del caso de Odebrecht, en donde el principal representante de Odebrecht se publicitó, se anunció su información, pero el término delación premiada que se usa en Brasil es lo mismo que aquí en Perú la colaboración eficaz. Es lo mismo. Ahora, doctor, el procedimiento es de que un colaborador eficaz, es decir, que es un miembro de una organización criminal, decide colaborar con la justicia, en este caso con el Ministerio Público, y entrega información valiosa. Eso no significa que va a tener carta blanca, ¿no? Que esta información tiene que ser corroborada, ¿verdad? Efectivamente, el procedimiento es un proceso especial, así se llama, proceso especial de colaboración eficaz, está regulado en el Código Procesal Penal. Como todo proceso, tiene su regulación, tiene sus normas. Y efectivamente, 472, doctor, del Código Procesal Penal. no es una carta blanca, no es una carta abierta para que se haga las cosas por gusto o por antojo o por simplemente querer buscar un beneficio, no. Y ahí viene mucho la responsabilidad de los que participan en este tipo de procedimiento especial, que es privado, se hace a espaldas de los otros coprocesados o las otras personas vinculadas a los hechos delictivos. Es privado. Y déjame recordar, Yuri, que en estos últimos tiempos, en el año pasado, si no me equivoco, una bancada estuvo pidiendo que Así. el plazo de corroboración, que es muy importante en este proceso, sea reducido, más de lo que ya existe. Por una parte, hay cierta razón, hay cierta razón en reducir el plazo, pero no a los puntos o los extremos que esa bancada pretendía, porque no podemos desconocer que el origen de la colaboración fiscal o la delación premiada se ha instituido como figura procesal autónoma, independiente, con regulación propia, para combatir delitos ya no ordinarios, no sencillos, hurtos, robos, asesinatos, sino criminalidad organizada, ya casos más complejos. Entonces, si la misma naturaleza del hecho a investigar es complejo, la ejecución, la planificación, la elaboración del plan criminal es extendida en el tiempo, en la que intervienen más de 15 personas, tienen que tener un aparato logístico, recaudar fondos, porque un delito grande, déjame decirte, toma su tiempo y necesita inversión de dinero, de logística y de personas. Tienen que encontrar una... Entonces, si ya de por sí la naturaleza misma del delito es extendida en el tiempo en su ejecución y planificación, la investigación también tiene que tener cierto tiempo. El problema está en que los que deben administrar esos tiempos, los que deben cumplir con las corroboraciones, no lo hacen. Me refiero a la policía y a la fiscalía. Es ahí el cuello de botella, el problema por la cual hoy en día, bueno, no hace muy poco, se ha estado cuestionando el plazo a través de una bancada. O sea, la importancia, los intereses que hay de por medio. Hoy en día vivimos una época en la que la política está criminalizada, está atendiendo, está siendo llevada a los banquillos de los acusados. Y quieras o no quieras, el legislativo tiene mucho interés por quizás digo, generar impunidad con el recorte del tiempo en el periodo de corroboración en la colaboración eficaz. Dos preguntas, doctor. La primera es para informar al doctor Mario Reina, al alcalde de Trujillo. ¿Desde cuándo se viene utilizando la figura de la acción premiada acá en Trujillo?
y en cuántos casos se han utilizado ya. Y la otra pregunta sería, ¿qué excesos, doctor, en el marco de esta figura de delación premiada o colaboración eficaz se están cometiendo en la actualidad? A ver, la colaboración eficaz o la delación premiada tiene su origen en los años 90 más o menos. El Código Penal es del año 91, ¿eh? El Código Penal es del año 91. Entonces, con todo este tema del terrorismo, ahí se empieza a normativizar, a institucionalizar, a regular. Por ejemplo, en el artículo, ya, y esto ha sido modificado, ha sido cambiado, hay una ley especial, y ahora tenemos en el Código Procesal Penal, en el artículo 472 que tú has indicado, ¿no? Del Código Procesal Penal. ¿Desde cuándo se viene usando específicamente en Trujillo? Mira, el caso más antiguo se remonta, la ley del 2014, la ley de crimen organizado. Esto se remonta más o menos desde el año 2013, 2011. Se viene empleando la figura del colaborador eficaz y a partir del 2014, 2015 es donde se viene el boom de las intervenciones de las organizaciones criminales. Por ejemplo, en sus inicios, los cagaleches, aquí en La Libertad, si vamos a individualizar acá en La Libertad, los cagaleches, el cojo mame, ¿no? El cagaleche o cojo mame, los pulpos, ¿no? Los pulpos, la primera generación, la gran familia, el Paco, acá en Trujillo, y a último, la gran FA, que es minería, que ha ido evolucionando, ha ido mejorando. Los objetivos de la propia fiscalía han ido variando, ya no solamente a delincuencia ordinaria, robos, hurtos, extorsiones. Recuerda también que incluso hay organización criminal todavía que está vigente, sus procesos relacionados con los títulos falsos en el gobierno regional, la gerencia de educación. Y luego han pasado, han saltado ya en esta cualificación, en esta especialización de las investigaciones a lo que es la minería ilegal, con la gran faca en Trujillo. Entonces, ha iniciado con casos de agrupaciones criminales dedicadas a delitos, digamos, ordinarios, delitos de sangre, delitos violentos, nada sofisticados. Luego ha ido variando a un tema ya más técnico, como el tema de los diplomas, de los títulos de profesores, y han concluido, la última ha sido sobre minería ilegal, que es la gran FA. Entonces, tiene ya historia en La Libertad, y la colaboración eficaz han generado todos estos procesos, porque hay descontento dentro de los grupos organizados, hay descontentos, hay luchas internas por la supremacía del poder, hay apetitos que no son satisfechos en la repartición de los bienes, etcétera. Entonces, en ese marco, es más, a veces quieren sacarlo del juego, en ese marco hay personas que se prestan para poder iniciar con información estas colaboraciones. Es así donde se rige con fuente humana, y esta fuente humana es captada a veces por los policías, en algunas oportunidades con los propios fiscales. El doctor Rabanal es un claro ejemplo. Es el pionero en la lucha contra la organización criminal. El resto, sus colegas, ya han venido trabajando sobre las directrices que el doctor Rabanal ha establecido. Eso lo diré siempre y lo seguiré diciendo a pesar de que mis palabras no calen de manera adecuada en algunos colegas fiscales, pero es el doctor Rabanal el que inició acá en La Libertad todo este boom de las organizaciones criminales, las bandas, y la utilización o empleo de la colaboración eficaz. Por lo tanto, ahí viene el error del doctor Reina, el alcalde, el doctor Reina, que la colaboración fiscal no es novedosa, ya tiene su historia. Ahora, le decía, doctor, y creo que en eso habría que profundizar y ser un poquito más de detalle. ¿Qué excesos se han cometido en el marco de la delación premiada o colaboración eficaz? ¿Qué mejor forma de acreditar excesos? Yo creo que en la manera de dosificar, en la manera de entender, en la manera de tratar la información y la utilización de la norma. También digamos que nuestras instituciones tutelares, llámese la policía como la fiscalía, se han visto pues en la necesidad de dar respuesta a la creciente ola delictiva. Claro, pero no lo han hecho de la mejor manera, no han sido eficientes y eficaces. Y lo digo esto en términos puramente laborales, profesionales. ¿Qué mejor manera de confirmar
digamos, el indebido uso de esta figura y el indebido uso de la organización criminal, que son las absoluciones que hemos logrado, que he logrado en este cúmulo de procesos de crimen organizado que hasta la fecha se llevan, y son las absoluciones que se han logrado, las declaraciones de inocencia, son la mejor muestra que ha habido o que hay para afirmar que el uso de la figura de la delación premiada o del colaborador eficaz y la organización criminal, el delito de organización criminal o banda, no ha sido de la mejor manera. Es más, en La Libertad se produjo toda una discusión judicial, académica, incluso hubo discrepancias personales cuando incluso se dijo que no había banda, no había organización en una imputación sostenida por un fiscal. O sea, la propia Poder Judicial, la Corte, haciendo control, y lo voy a decir el doctor Jorge Quispe Leca, y su colega, el doctor Juan, es, fueron contundentes y enfáticos. Aquí no hay ni organización ni banda. Y me acuerdo de este caso porque mi cliente, el alias Locacho, Jonathan Portilla Rodríguez, supuestamente cabecilla de la organización criminal Los Malditos de Laredo, fue justamente vinculado y estuvo 30 meses hasta que logramos su libertad en proceso, y no por exceso de carcelería, por la libertad procesal, sino dentro de un procedimiento de variación de medida. Y logramos finalmente absolverlos. Entonces, lo resaltante de esto es que el propio Poder Judicial identificó que en lo postulado por la Fiscalía no había ni siquiera banda, y terminó absolviendo a mi patrocinado como cabecilla y a todas las personas, que eran más de 20 personas que habían purgado con prisión, los dejaron en libertad, absueltos. Y hay que decirlos acá que no corrió plata, no hubo, o sea, fue un trabajo pulcro, porque recordemos, los jueces son el tercer eslabón, es el tercer momento en que interviene las personas en relación a los delitos. Los primeros son los policías, luego la fiscalía y luego el juez. Entonces el juez trabaja con lo que la policía recaudó, trabaja con lo que la fiscalía corroboró. Y si la policía no recauda bien, he visto que has publicado cómo es que contaminan la escena, cómo contaminan las evidencias los policías, y eso no puede ser corroborado por la fiscalía. Entonces, con lo que trabaja el juez es con lo que la policía y la fiscalía hace. Luego no reclamen o luego no afirmen cosas que corrió plata o que hay corrupción, porque todo se apaña en el tema de la corrupción. Acá hay que decirlo. Hay desconocimiento y un mal trabajo desde el inicio. Ahora, de modo que también, doctor, la delación premiada o colaboración eficaz pasa también por un filtro del juez, del Poder Judicial, ¿verdad? Ya, iniciado el procedimiento, Uh-huh. con regulación propia 472 del Código Procesal Penal, se inicia, primero tienes que tener la condición de miembro o autor o hayas participado en los hechos que tú quieres confesar o delatar. El primer filtro está en manos de la policía y la fiscalía, porque es todo un procedimiento, tienen un protocolo, tienen que asignarle un código de identidad. Y en ese procedimiento inicial, definitivamente el primer filtro es revisar, reseccionar la información. En ese primer filtro, tanto policía como fiscalía tienen que tener mucho cuidado a la hora de analizar la información. Y si la fiscalía continúa al siguiente paso, que ya vendría el periodo de ya le asignan, informan al juez, le dan su código, pasarían al segundo momento, que es el momento de la corroboración. Ojo, y que la norma no solamente permite darle beneficio, que incluso le pueden exonerar de condenas, lo pueden declarar absuelto, inocente. Por eso es que muchas personas buscan, en Lima, por ejemplo, están buscando mucho en temas de corrupción de funcionarios, saltan delatores por todos lados, pero además de corroboración, la información que brinden tiene que permitir golpear a los que continúan con su detención o con la incautación de sus bienes o dineros. Por ejemplo, en el caso hemos visto la entrega de $500,000 en el caso del señor del ex presidente, que hoy se hace llamar el lagarto. Entonces,
Ese, por ejemplo, es un claro, es una muestra de que la delación de esa persona sí está corroborada y además es importante, porque con eso, créanme, Vizcarra está con un pie en la cárcel. Ahí no lo va Claro. a salvar, pero ni, Está corroborado, ni el claro. chamán del Doctor, norte. Entonces, hay claro, una, doctor, esa entrega, Fiscalía tiene el 90% para ganar ese caso. claro. Doctor, uno de nuestros seguidores dice lo siguiente: el alcalde Mario Reina nunca mencionó que la colaboración eficaz o de delación premiada era algo novedoso. Al contrario, dijo que era esa figura legal que fue utilizada para combatir el terrorismo y el crimen organizado debería usarse efectivamente y no solo ser letra muerta. Lo que dice Mario Reina es que no solo lo hables, sino lo hagas en la práctica. Bueno, se está haciendo en la práctica, es lo que desconocen. Doctor, eso se está haciendo. Ayer se ha utilizado la colaboración eficaz, ya con eso le decimos. Bueno, en realidad no ayer, ¿no? Sino hace un mes, hace unas semanas, porque después de la gran FA han venido 3, 4 casos más, tengo entendido, del caso del doctor Rabanal, donde se utilizaba la delación premiada. O sea, es decir, la delación premiada, lo que ha propuesto el señor Mario Reina, se está utilizando, y eso desconoce él, no es que no se esté utilizando. No es que se ha utilizado en la época del terrorismo y ya se ha dejado de utilizar, no, se está utilizando. Y se está utilizando, como usted bien lo ha remarcado, doctor, efectivamente, en algunos casos, pero en otros no, ¿no? Bien, sobre ese punto, Yuri, complementaría yo desde mi expertise, desde mi conocimiento técnico y práctico, lo siguiente. Hablar de delación premiada o colaboración es simplemente la envoltura, solamente es el nombre a lo que los policías diariamente emplean para sus actividades. No creamos que los casos emblemáticos o los casos fuertes o los de notoriedad surgen por, y hay que decirlo y no lo hago en un término de desconocer la labor policial y fiscal, no, sino que surgen por los confites, los soplones. Y Claro. estos confites y soplones que no están reglamentados, no están reglamentados, no están reconocidos, la policía lo maneja constantemente. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, en tema de drogas, los fumoncitos, las personas, los adictos. En el tema de hurtos, de repente algún carterista por ahí. Esos soplones, esas personas vinculadas a los delitos, son los que trabajan directamente con los policías de a pie, de campo, con los policías que andan en las calles. Y es así que se construye, pero la ley no reconoce, y muchos policías, hay que decirlo, muchos policías se han visto en problemas porque justamente su comando no reconoce formalmente a los soplones, pero sí al testigo protegido y al colaborador. Pero el 100% de casos que la policía detiene, interviene, incauta, es por los soplones. Fíjese. Y ahí hay que reconocerle a los policías y no criminalizarlos, ¿no? Claro, pero doctor, ahí le quiero añadir algo. Sí existe un protocolo dentro de la policía cuando un agente tiene un informante, tiene que informar a su jefe inmediato. Informante, no soplón. El soplón no tiene, ese es el del día a día. Ese es el del día a día. El informante sí tiene. Y esto iba a lo siguiente. Pero está bien, yo le complementaría a los asesores del doctor Mario Reina y al propio, al distinguido y respetado doctor Mario Reina, el doctor Colbert. He tenido la oportunidad de conocerlo. No me une ninguna amistad, pero lo he conocido por temas generacionales, cuando iniciábamos las actividades de práctica, ¿no? Profesional. Él es joven también. Entonces, él se ha destacado por un tema distinto al mío. Él se destacó por el tema administrativo, laboral, que lo hace muy bien. Y es de la camada profesional del doctor Valdés también. En su tiempo, harían prácticas con el doctor Reina, un notable especialista experto en civil. Entonces, él se ha dedicado por otra área. Entonces, le diría yo al doctor Mario Colbert Reina que en todo caso apoye que está muy bien, su gestión está muy bien en su preocupación, pero en todo caso que vincule al colegio de abogados, porque el colegio de abogados tiene una comisión de especialistas, y en todo caso, especialistas privados existen, con certificación acreditada. A lo que voy yo es que
el doctor Mario Reina, por ejemplo, como su función en el tema de luchar contra la criminalidad como alcalde, como la primera autoridad, por ejemplo, es que impulse mesas de trabajo que tú has dicho, pero por ejemplo, destine dinero, por ejemplo, destine logística, primero para capacitación, porque las municipalidades tienen dinero para capacitación, para que los agentes de serenazgo, por ejemplo, intervengan y sepan y estén con toda la autoridad al momento de intervenir. Ellos pueden intervenir y detener incluso por arresto ciudadano o por flagrancia delictiva, fortalecer el patrullaje integrado con más efectivos policiales, porque estando en flagrancia el policía lo detiene y no hay necesidad de abogado, pero sí la necesidad de hablar con la fiscalía. Tercero, promover, por ejemplo, agentes encubiertos. Y eso es lo que yo siempre te digo, ya que se ha dado la oportunidad, me dirijo al doctor Mario Colbe Reina, si es que realmente quiere luchar desde su especial condición de alcalde, de autoridad, y con los recursos que sí tiene la municipalidad de recursos, que por ejemplo establezca con la fiscalía, con el presidente de la Junta de Fiscales, con el coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado, con el doctor William Rabanal, por ejemplo, que lo siente, que lo integre, y por ejemplo, que haga reglamentos o protocolos para infiltrar. Y él lo puede hacer, ¿sabes en dónde, Yuri? En las notarías y en las licitaciones. Que infiltre, que cree una empresa, que cree una empresa regulada, organizada, con la intervención de Fiscalía de Crimen Organizado, Anticorrupción. Ahí se le va a ver un verdadero interés por luchar eficazmente contra la corrupción, por ejemplo. Infiltrar, crear una empresa regulada con participación fiscal y hacer postular. A ver, vamos a ver cuántos caen, porque van a caer funcionarios y empresas privadas. Y de repente por ahí un notario. Y civiles también, quizás abogados. Si es que realmente quieren luchar, tienen los recursos, tienen las capacidades y tienen la inteligencia de profesionales del Colegio de Abogados con la comisión, o puedes convocar funcionarios como el doctor Rabanal y personal de la empresa privada, privados, que tengan experiencia y sepan de política criminal. Entonces, yo aplaudo lo dicho por el doctor Mario Colbe Reina, pero si es que realmente si quiere corroborar su postura con una posición fuerte, sólida, tiene herramientas y recursos e inteligencia para poder combatir, empezando por su municipalidad, que cree empresas, que cree agentes encubiertos y que los ponga a licitar para ver qué sale. Que empiece revisando el festín de ejidos que se dio en la época de Acuña, en todo caso. Y bueno, y recursos tiene, porque tiene un asesor que está bien pagado, un asesor que es muy cercano a Luis Valdés. Pero bueno, ese es otro tema. Segundo, Maradiaga dice fortalecer el serenado con capacitación, pero claro, por supuesto, porque hay muchos serenos, doctor, que no saben cómo proceder en una intervención. Si no saben ni siquiera los policías, que ya lo hemos visto nosotros en un video, donde manipulan el arma de fuego sin ninguna protección, imagínate un sereno. Justifico mi opinión, Yuri, justifico mi opinión. Legalmente, le informo a tu seguidor que el Código Procesal Penal regula la figura del arresto ciudadano. El arresto ciudadano es aquella aprehensión, aquella detención que puede hacer cualquier ciudadano sin ser policía. En ese caso, el sereno. Entonces, el sereno muchas veces, aparte de la inseguridad, porque tampoco tienen armas, yo creo que sí deben armar a los serenos, deberían armarlos a los serenos, aunque sea con pistolas eléctricas, pero sí deberían armar a los serenos. Y eso es capacitación también para que los funcionarios que puedan generar esa necesidad de servicio y puedan promover la compra de esos útiles de seguridad, estén convencidos y seguros que al opinar por la compra de este tipo, no van a cometer algún tipo de ilícito o delito. O sea, sí se puede. Entonces, la capacitación es fundamental. Estamos en la época del conocimiento. Aquel que tiene conocimiento triunfa. El conocimiento hoy en día, traducido en base de datos, en capacitaciones, entonces sí se necesita una capacitación. Bien, doctor, ya para finalizar, quería hacerle una consulta sobre lo que poco se habla, doctor, y es quizás
un tema muy sensible que tarde o temprano va a terminar reventando, es el tema de la fiscalía, doctor. Los fiscales se la están pasando muy mal. Hace poco se ha propuesto, creo, declarar en emergencia el Ministerio Público, y es que hay fiscales que hacen esfuerzos ya sacan fuerzas de donde no la tienen, doctor, porque no cuentan con recursos, no cuentan con logística, con personal, y es por eso que a veces ya algunos de sus casos terminan pues cayéndose. Eso sí es cierto, hay que aplaudir a nuestros fiscales, por lo menos en la libertad, de los denodados esfuerzos. Conozco de cerca personas muy con la camiseta bien puesta, honestas, exigentes en el litigio, y eso no es malo, eh, que sí, se ponen con la camiseta en la FECOR, en la de la criminalidad organizada. La de crimen organizado básicamente está capitaneada por damas, por mujeres, la doctora Jennifer Ludeña y la doctora Magdalena Cisterna, y acompañada de asistentes mujeres también. La delación premiada, donde todos los días se usa la delación premiada y colaboración eficaz. Así es. Entonces ahí está el doctor Carlos Vázquez también, un varón, pero básicamente sí conozco del esfuerzo en logística, en personal, en recursos, ¿no? Por ejemplo, en la intervención de la Gran FA incluso ha movido recursos logísticos importantes, helicópteros. Claro, ahí ha contado con el apoyo de la policía, y eso también es gestión. Entonces se está gestionando. Pero a pesar de eso, es la mística que muchos de los fiscales imponen para continuar con sus casos. Desde los casos pequeños hasta los grandes, hay buenos fiscales que con mística siguen empujando el coche en búsqueda de la justicia. Pero claro, hay que apoyarlos. Pero Yuri, esto no llama la atención personalmente, lo digo ¿por qué? Porque si ahorita la fiscalía está descabezada, con todas estas guerras internas al interior, se están procesando ya a los fiscales supremos. Es decir, no hay dudas, hay cuestionamientos en las mismas personas o en la misma institución que debe trabajar sin cuestionamientos en la persecución del delito, y ahora están cuestionados con la comisión de delitos. Entonces, ¿dónde estamos? Si es que no hay orden en la cabeza, que es la Fiscalía de la Nación, menos va a haber orden en el resto de las extremidades, que son las fiscalías provinciales. Yo creo que pasa por un tema de institucionalidad, y esto no es de ahora, sino ya viene en estas últimas gestiones, desde Peláez Bardales, la doctora que ahora es congresista de la República. Hay muchos cuestionamientos, ¿no? Entonces, esperemos que esto calme y que efectivamente, pues, en una buena administración, porque sin calma, sin tranquilidad no hay nada, en una buena gestión puedan dotarse de recursos, no solamente a la fiscalía, sino a la policía. Y la policía ya debe dar el gran salto, Yuri. Debe implementar laboratorios digitales. Por ejemplo, base de datos de las córneas, los escáneres cerebrales, que hoy en día está muy en boga con los avances científicos, ¿no? Debe hacerse más científica la investigación. Claro, claro. Y repetimos, doctor, y creo que ahí sí coincidimos, que debería utilizarse una mesa de trabajo realmente con los que conocen el tema de seguridad ciudadana, no solamente las autoridades, ¿no? Porque están demostrando que desconocen, porque el doctor Mario Reina prácticamente ha dicho que esta figura no se está utilizando, no se utiliza, cuando en realidad no es así, lo utilizan todos los días los fiscales y policías, que es el tema de la acción premiada. Debería hacerse una mesa, por ejemplo, con ex policías, con policías en actividad, pero no en general, pues, ¿no? El policía que realmente está en la cancha y que vive día a día, como por ejemplo regular el tema de los informantes informales todavía, ¿no? Que a veces, y ahí sí le doy la razón en todo sentido, porque ha habido policías que simplemente por comunicarse con su informante han terminado presos, ¿no? Cuando en realidad lo que estaban haciendo es lograr un objetivo en mejoría de la sociedad en base a una información que le entrega a alguien que está incluido dentro de alguna organización criminal, ¿no? Y eso debería, pues, no permitirse, ¿no? Debería haber una regularización al respecto. Bueno, un saludo también para el doctor Edgar Carrión, opina lo mismo que el doctor Bustamante, que sobre el tema de seguridad debería invitarse a los especialistas, ¿no? Y dice, en temas de seguridad ciudadana el alcalde está perdido. Bueno, es cierto. Bueno,
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Doctor Bustamante, muchas gracias. Que siempre usted tan explícito y bueno, y disculpe pues haberle robado algunos minutos para que nos explique detalladamente sobre la figura de la nación premiada, en el caso del Perú, colaboración eficaz, que se viene utilizando hace bastante tiempo. No es que se utilizó el terrorismo y se dejó de utilizar, no, se utiliza. El último gran caso donde se utilizó la delación premiada es justamente en la Gran FA. Muchísimas gracias, doctor. Yuri, antes de despedirme y agradecerte siempre por tu infinita bondad de darme este espacio, reiterar siempre que mi posición siempre es técnica, no tengo ninguna postura política y también veo que tu espacio es apolítico y es por eso que siempre concurro a tus llamados. Que quede claro que no tengo color político, mi función, mi presencia es eminentemente técnica